Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Bataglia, yo soy de Argentina, me congrego en la iglesia de La Serranita, en Berazategui Ranela, y allí estamos con mi señora colaborando en el Ministerio de Jóvenes Mayores. Bueno, hoy nos toca el pasaje de 2 Samuel, capítulo 11, desde el versículo 1 al 13. Vamos a hacer rápidamente la lectura para que luego podamos desarrollar un poquito lo que entendemos de este pasaje y vamos a ver si la aplicación también llega a nuestros corazones. Dice así el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ese es el pasaje que nos toca hoy en la hora silenciosa poder meditar. ¿eh? Es interesante, es un pasaje sumamente conocido, creo que alguna que otra vez lo hemos leído cada uno de nosotros, y es impactante, ¿no es cierto? Lo importante que yo quería compartirles de parte del Espíritu Santo hoy, miren, hay mucho para explicar del desarrollo de este pasaje, pero si nos trasladamos a la situación de un siervo del rey, como es el caso de Urías, o un siervo de las fuerzas de seguridad, por ejemplo el ejército, ¿no? Trayéndolo a la actualidad, digamos, a una forma más entendible para nosotros. O sea, todo lo que nos lleve a pensar la urgencia de la situación, el estado de la nación, ameritaba ese servicio constante, ininterrumpido. Y justamente Urías era la persona que podemos decir, yo puse como título, diligente, ¿no? Aquel que estaba atento a esa situación. Por eso, nosotros al meternos en la situación, digamos, de guerra, en la cual estaba confrontado el pueblo, ¿no es cierto?, con el enemigo, y las tropas estaban frente, o digamos, en la línea principal de la batalla, Urías, cuando es llamado por el rey,
obviamente que estaba con la mente en lo que estaba sucediendo al frente de la batalla, porque él estaba disciplinado, que lo vamos a ver ahora, de esa manera. Por ejemplo, hoy en día, si lo discernimos como hijos de Dios fieles, podríamos quizás entender la posición de Urías. Eh, Digo como hijos de Dios fieles porque muchas veces nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras bajezas humanas no nos permiten ser aquellos hijos de Dios fieles. Entonces muchas veces no entendemos la situación de Urías, o sea, la mente, ¿no? ¿Dónde estaba la mente de Urías? Eh, no digamos ni siquiera su rango o autoridad, ¿no? Porque bueno, él tenía cierta autoridad, obviamente, pero ni siquiera pensemos en eso, sino su comprensión. O sea, la comprensión que él tenía, yo debiera trasladarla a mi persona, a mi mente, aunque quizás yo no sea un hombre de guerra o un hombre con semejante autoridad como tenía Urías, pero sí puedo ser disciplinado como era Urías, ¿no es cierto? Ahora bien, si desarrollamos la diligencia en nuestra propia vida, ser diligentes, ser activos, o sea, responder rápidamente a los hechos que nos convocan, a la urgencia del llamado, a la necesidad que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿no? Si desarrollaríamos la diligencia, seríamos disciplinados, ¿no es cierto? Es una forma de ser disciplinado. A veces se termina viendo que no somos disciplinados porque justamente no somos diligentes ante situaciones adversas que pasan las personas a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y la disciplina nos hará dar pasos constantes, cortos o largos, ¿no? No importa, pero constantes, ¿no? Qué interesante es poder dar paso tras paso, otro paso y el paso. ¿Me explico? O sea, quizás algunos pueden dar pasos más rápidos, algunos podemos dar un paso más cortos, ¿no es cierto? Pero la constancia es lo que nos va a mantener activos, diligentes, disciplinados. Esos pasos constantes, los cuales nos permitirán andar libres, pudiendo observar, y esto es importante, a 360 grados, ¿no? O sea, tener una visual general amplia de toda la situación. Y yo pensaba en el cabestro, ¿vieron? De los caballos, ¿eh? Diferente sería nuestra situación si somos sometidos a un cabestro, aquel que, como es, se le tapa en los costados del ojo para que el caballo pueda ver solamente hacia adelante, ¿no? Como los caballos que son dirigidos hacia dónde ir o frenar o doblar por medio de alguien que los gobierna, ¿no? Tener la rienda que gobierna el caballo. Justamente así delimitada quedó la mente de David, ¿no? Yo pensaba en cómo quedó limitada la mente de David. Quedó limitada a su pasión, ¿no? A su mente, a su corazón, a su debilidad. Ahí quedó enfocada. Yo sé que muchas veces las pasiones, la concupiscencia, el viejo hombre, digamos, las debilidades que cada uno de nosotros tenemos, muchas veces nos hacen mirar equivocadamente. Pero cuando la mirada queda fija en esa pasión, en esa, digamos, debilidad, ahí está el problema. No tenemos una mirada de 360 grados. Entonces eso no nos permite ver con claridad la situación, entender y nos enceguecemos queriendo cumplir con ese deseo que está en nuestro corazón. Entonces ahí viene el problema de nuestro pecado muchas veces, ¿no? Bueno, justamente así, como decíamos recién, delimitada, o sea, muy limitada, quedó la mente de David. No solo al pecar, con Betsabé, sino todo lo posterior que le llevó, como en este caso, ¿no es cierto?, este plan que él diseñó de traer a este hombre, de convencerlo, ¿no es cierto?, que vaya a su casa para poder cubrir su pecado. Queridos hermanos, esto es un poquito lo que yo les quería compartir en este día. Que el Señor nos bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio
no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.